Lucas, queridos, Lucas capítulo 1. Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 1. Es interesante notar, queridos, que hoy día celebramos, o esta semana celebramos la semana de pasión, ¿cierto? La muerte, la sepultura y la resurrección del Señor. Y yo creo que no hay uno dice, sí, eso lo celebramos todos los años. Sí, lo interesante es que justo que nosotros estamos hablando del nacimiento del Rey, estamos celebrando la resurrección del Rey. Y no hay resurrección si Cristo no nace, ¿cierto? No hay salvación si Él no viene, como tampoco hay salvación si Él no muere por los pecadores. Y eso es algo, querido, que en realidad, cuando uno analiza todo lo que ha sido la vida, el ministerio del Señor, es algo sorprendente notar cómo el Señor vino a morir por los pecadores. Dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Así que vamos a seguir con nuestro estudio de Lucas capítulo 1. Si recuerdan, la vez anterior estuvimos hablando sobre lo que es el anuncio del Rey. Y habíamos hablado, vean que realmente Lucas, el médico amado, quiere dejar registrados ciertos eventos particulares en relación a la vida y ministerio del Mesías. ¿Ya? Esa niña. ¿Ya? Y obviamente la idea es poder avanzar con eso. Entonces, habíamos hablado que una de las cosas importantes del ministerio del anuncio del ángel Gabriel es reconocer que después de 400 años no hubo revelación de parte del Señor de ningún tipo o manera. Eso significa que no había profeta en Israel, no había visiones, no había sueños. Y la nación de Israel estaba siendo conquistada por un imperio romano, ¿cierto? Que en realidad se hacía notar en su vida cotidiana para con Israel. En ese contexto, querido, en donde obviamente aparece un ángel a una mujer llamada, a un hombre llamado Zacarías. ¿Se acuerdan? Sacerdote del Señor, quien le anuncia que su mujer, que era estéril, iba a dar a luz a un hijo y le llamarían por nombre Juan, que sería el portavoz, diríamos de alguna manera, el heraldo del Rey, aquel que iba a preparar el camino del Señor, como del mismo dijo, ¿se acuerdan? Los líderes religiosos le preguntan, ¿quién eres? ¿Eres tú el profeta? Él dijo, no. ¿Eres tú el Mesías? No. Entonces, dinos, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas a ti mismo? Y él dijo, yo soy solamente uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor. En otras palabras, vengo a hacer solamente la pega que se me encomendó y nada más. Vengo a preparar, a allanar el camino para el Rey. El Rey viene. En ese contexto, obviamente, el ángel le dice a Zacarías que va a tener un hijo. Zacarías, ¿se acuerdan? No le cree al ángel y hay un juicio de parte del ángel y dice, pues bueno, yo soy Gabriel que estoy delante de Jehová, por cuanto no creíste, vas a quedar mudo hasta que tu mujer Elizabeth vaya y tenga el hijo. Desde eso estuvo 9 meses sin hablar. Entonces, posteriormente, unos par de meses después, aparece ese mismo ángel a una mujer llamada María, ¿de acuerdo? Y es interesante notar que Lucas nos dice en qué mes. Dice, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ahora, entre paréntesis, Nazaret no era un lugar muy popular, no era un lugar muy reconocido, si hablamos de lugares propiamente tal. O sea, acá yo creo que en Chile todos conocen la capital, ¿cierto? Santiago. Y dentro de la capital las comunas más particulares, pero si empezamos a ver lugares para el sur, hay lugares que nadie conoce, solamente el que vive ahí conoce el lugar, ¿cierto? Ahí están, pero wow, tan lindo, tan hermoso, nadie lo conoce. Bueno, Nazaret era ese tipo de lugar que nadie conoce, porque no llama mucho la atención de nadie, a tal punto que Natanael, cuando va uno de los discípulos del Señor, decir, hemos encontrado al Mesías, a Jesús de Nazaret. Y él dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Nazaret no era algo muy grande,
Era una ciudad, una ciudad, sino un pueblito pequeño, en medio de esa multitud de personas que buscaban y esperaban la redención de Israel. Fue a ese lugar donde el ángel Gabriel fue a una mujer desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la Virgen era María. Dice el texto, y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres. María se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba: ¿qué clase de saludo sería este? Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y darás luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. En otras palabras, lo que hace el ángel primero es tranquilizar a María, y en segundo lugar describir a este niño que iba a nacer. Ahora, creo que dentro del concepto de familia, ¿cierto?, siempre el nacimiento de un bebé es algo que llena de gozo. Es algo que regocija el corazón de los padres, ¿cierto? Pero acá hay un problema, es que solamente ella iba a ser la progenitora. Y ahí está el problema, dice, ¿cómo? ¿Sí? Lucas y Mateo hacen hincapié, hacen un énfasis de decir que no hubo concepción humana, en el sentido de que no hubo involucramiento de José para que naciese Jesús, que era lo normal, ¿cierto? De hecho, es lo normal que se involucre el hombre en una relación con su esposa y tengan un hijo. Pero no hay. A José aquí descartado. A eso añádese que José todavía no estaba casado con María, ¿se acuerdan? Habíamos hablado la vez anterior del desposorio. Que aunque legalmente eran casados, estaban separados en vista del cumplir el contrato legal de matrimonio. Por ende, María, si adulteraba en ese caso, era considerada como una adúltera dentro del marco legal judío. Por eso, obviamente, fíjense, interesante, por eso el hombre se iba un año. ¿Por qué se iba un año? Porque generalmente el hombre lo que hacía era preparar su casa. Pero si la mujer te era infiel durante un año, él va a tener un bebé, ¿cierto? Bueno, desde una descartativa, no fui yo. No fui yo porque estuve un año fuera. O sea, no pude haber sido yo y ella cometió adulterio. Y eso es algo que pasa acá. Aquí José no estaba con María. José, por lo más seguro que haya estado preparando su casa para llevarse a María a su hogar, a su nuevo hogar junto con José. Y ahí es donde aparece este ángel y le explica que concebiría en su vientre y daría a luz un hijo y llamaría su nombre Jesús. Ahora, el nombre Jesús, aunque es un nombre común, eso nos habla de algo particular de la vida y el ministerio, o básicamente de la persona del Señor. Que el Señor Jesucristo, queridos, fue un hombre común y corriente. A veces estas películas como Jesús de Nazaret, yo les digo, muestran a un Jesús casi inhumano, como ajeno a la gente. Jesús era muy pegado a la gente. Un hombre común. Ese típico vecino, diríamos, que se lleva bien con todo, ¿cierto? Y cuando tiene que decir las cosas te las dice y se lleva bien por eso, por ser honesto, diríamos, un chileno. Y muy amable con todo, servicial. Era un hombre. Tú veías un hombre en realidad con pelo, no era ese ser casi inalcanzable que a veces las películas quieren hacernos ver. Un hombre común, trabajaba como un hombre común, comía, bebía como un hombre común, se cansaba como un hombre como nosotros, hacía las cosas como hacía lo mismo. Y el término Jesús nos hace y nos enfatiza su humanidad, que en realidad no es solamente Dios, sino es un hombre con necesidades, un hombre con cansancio. Él sabe perfectamente, querido, cuando tú dices estoy cansado, sí, él dice sí, yo sé lo que significa estar cansado. Estuve cansado, sé exactamente eso. Sé eso. Sé lo que es sufrir. Lo sé. Sé lo que significa hacer la voluntad de Dios aunque duela. Lo sé. Y querido, eso es algo importante que Juan o Lucas quiere aquí decirnos. El nombre dice, llamaría su nombre Jesús. Y como dije, es un nombre muy común. Y de hecho, el término Jesús que aparece en nuestras Biblias es una
transliteración de una palabra hebrea que es Yeshua o Yeshua. Y que en el Antiguo Testamento generalmente lo vamos a encontrar como Josué. ¿Lo conocen, cierto? ¿Y qué significa ese nombre? Significa Jehová salva o Jehová es salvación. Eso significa el nombre de Josué, Jehová salva o Jehová salvación. Y aunque pareciera ser que es uno de los usos exclusivos del término evangélico del nombre Jesús, eso fue en realidad, y eso empezó a ser más notorio desde el siglo II después de Cristo hacia ahora. La iglesia lo que empezó a hacer fue a restringir un poco más el nombre del uso común Jesús para enfatizarlo casi a Jesús de Nazaret, a Jesús de la Biblia. Entonces empezaron más y más a poner el nombre Jesús y otros nombres. ¿Para qué? Para enfatizar más el nombre de Jesús. Entonces eso apareció y fue un hecho. Ahora, anteriormente, antes del siglo II después de Cristo, el nombre Jesús o Josué ya era muy común dentro del círculo de Israel. De hecho, como ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos a Josué, hijo de Nun. ¿Se acuerdan quién es él? ¿Quién es? El siervo de Moisés. El que escribimos, el que tiene el libro, tenemos el libro acá de Josué, se llama Josué, hijo de Nun. Así se le puso Josué. El nombre no era Josué, se le puso Josué. Moisés le puso Josué. Ya tenemos, por otro ejemplo, tenemos a Josué el Betsamita, que aparece en 1 de Samuel, ahí en el capítulo 6, verso 14. Teníamos también a otro Josué, que es un sacerdote en Ageo capítulo 1, verso 2. Dice que había un sacerdote Ageo. Un sacerdote llamado Josué en Ageo capítulo 1, verso 2. Entonces, obviamente, Josué no era un nombre común. Cualquier otro nombre que puede haber era parte del grupo de los nombres comunes de la nación de Israel, como cualquier otro nombre que hoy puede haber, ¿cierto? Entonces, en el Nuevo Testamento lo encontramos, de hecho, de forma más exclusiva, como les dije, al punto tal que aparece solamente 3 veces, pero aparece más veces, pero con 3 distintas personas. Aparece con Josué, con el libro de Josué, en Hechos, en el libro de Hechos y en el libro de Hebreos. También aparece hablando de Josué, Jesús llamado el justo. ¿Se acuerdan? ¿Quién es él? Colosenses capítulo 4, verso 11, hablando de un hombre que se llamaba Jesús y le cambiaron el nombre a justo. Entonces, por eso dice ahí a Jesús llamado el justo. O sea, se llamaba Jesús, dije, vamos a cambiar este nombre, va a llamar desde ahora justo. La gente lo conocía así. Entonces, eso aquí muestra que en realidad, entre más tiempo pasaba, la gente restringía más el nombre de Jesús solamente como una expresión del Señor Jesucristo, dentro del pueblo cristiano, obviamente. Por ende, ya, entonces, eso es algo que pasó en el Nuevo Testamento debido a las referencias que se hacían de Cristo. Ahora bien, aunque Lucas no menciona nada con respecto al significado del nombre, ya se lo dije, Jehová salva, Mateo, por otro lado, lo hace dándonos el por qué. ¿Por qué se le pone Jesús? ¿Por qué Jesús se llamó Jesús? Una pregunta. Porque el Señor lo quiso, no sé, yo sé que el Señor lo quiso, pero ¿por qué el Señor Dios, el Padre, le puso Jesús a su Hijo? ¿Por qué no le puso otro nombre? Bueno, por el propósito que iba a cumplir. ¿Se acuerdan que muchas veces el nombre estaba asociado a algo que iba a desarrollar la persona? O parte de su carácter como tal. Y Mateo nos deja registrado eso en Mateo capítulo 1, verso 21, dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús está asociado a ¿qué? A Jehová. Eso era el propósito del nombre. El nombre ahí no se le puso porque Dios estaba aburrido y dijo, ¿cuál nombre? Tiramos la moneda, a Jesús me gusta, ya Jesús. No, está asociado a un propósito que Dios estableció de determinar a enviar a este hombre a redimir a su pueblo, a su nación. ¿Qué pasó? Dice Juan, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Por tanto, no solamente es el término Jehová salva va incluido a la nación de Israel, sino que se extendió ¿a quién? A los gentiles.
¿Por qué? Porque la nación no quiso a su rey. Desechó a su rey. Dijo, no, no queremos a este tipo de rey. No nos gusta. De ahí el nombre Jesús, que va a salvar. En donde, como dije, vemos un aspecto natural, una persona común y corriente, pero en el mismo nombre vemos un aspecto sobrenatural. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Bueno, mira las especificaciones que se da y que el ángel da acerca de este niño llamado Jesús. Dice, este será grande. Ya empieza a describir, mira, se llama Jesús, pero ese hombre va a ser sin igual, distinto a cualquier otro hombre que has conocido. La pregunta es, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido el ángel dice que sería grande? Ahora, si notamos este calificativo que se da, o como Lucas lo da, de que sería grande, sería grande, hay una distinción con Juan. Fíjate que el ángel Gabriel, al referirse a Juan, dice, él será grande delante de Dios. Así era reconocido Juan. Lucas dice, este niño que va a nacer de Elizabeth va a ser grande delante de Dios. En otras palabras, va a ser una persona destacable delante de los ojos del Señor. Pero acerca de Jesús, dice, no, este va a ser grande. Punto. Una distinción obviamente, de importancia. Aquí solo se aplica el término general, será grande, como dije, y a estos distintos autores han dicho cosas importantes o interesantes. Por ejemplo, MacArthur, hablando de ese término, dice lo siguiente: todos los sinónimos que se pudieran agregar, tales como extraordinario, espléndido, magnífico, noble, insigne, poderoso, eminente, serían igualmente inadecuados. Resulta difícil que el lenguaje humano haga justicia a la majestuosa y gloriosa persona del Señor, Jesucristo. Los adjetivos y superlativos no se utilizan porque sean superfluos. En otras palabras, no hay idioma, no hay palabras. De hecho, otro autor, Samuel Pérez Millo, dice lo siguiente: lo será tanto en la tierra como en el cielo, pero fundamentalmente debe apreciarse la primera característica de quien es grande, porque será rey y se sentará en el trono de David. En otras palabras, este hombre es sin igual. Y Lucas lo que hace es, mira, como no hay una palabra que pueda decir la grandeza de ese ser, lo único que te va a poner es grande. No hay lenguaje, querido, no hay palabras, expresiones que puedan redactar la grandeza de nuestro Señor. Quedan, de hecho, son tan vagas para expresar cómo sería ese niño. No hay idioma que pueda sostener la persona, obra, gloria de su nombre, y eso es algo, querido, que en realidad es tan grande. A tal punto que el mismo autor en las escrituras dice, no hay nombres, este es el nombre sobre todo nombre. No hay otro. No es que es uno más, no. Este es tan grandísimo que no puedo decirlo de otra forma, grandísimo. Todo lo que pudiéramos decir de él es tan poco, tan pequeño. Y te puedo poner ejemplos prácticos. Fíjate que muchas veces cuando estamos tan agradecidos con el Señor, decimos gracias Señor porque tú eres bondadoso, misericordioso, fiel, ¿no es cierto? Pero a veces es tanto el regocijo, la alegría, que no sé qué más decir y tengo que llorar, porque no sé qué más decir, no sé cómo decirlo. Esa es la idea. No sé cómo decir, y Juan dijo, Lucas dice acá, no sé cómo decir, lo único que te voy a decir es que este niño que va a nacer, va a ser grande, distinto. Aunque va a ser uno más entre los hombres, este va a ser sin igual. Y eso es lo que ha sido hasta este día. El hombre es sin igual. No hay otro. Todos los demás han muerto, pero él vive para siempre. Pero reina para siempre. Y ahí estamos todos, ¿cierto? Sumidos a la realidad de que ese Jesús
No fue cualquiera. Ha roto la historia, ha dividido la historia, ha transformado vidas. Y sigue haciéndolo. Amén. No hay otro, querido, no hay otro. Y el ángel no solamente dice a María, este será grande, sino que dice, y será llamado Hijo del Altísimo. Ahora, en el nombre de Jesús podemos ver, como dije, la naturaleza humana de Cristo. ¿Ya? En otras palabras, tenía un nombre propio como cualquier otra persona. Y ahí Lucas lo deja claro. Pero Lucas ocupa esta expresión como será llamado Hijo del Altísimo, guiado por el Espíritu Santo, para enfatizar no solamente que ese niño era un niño de carne y hueso, no solamente era o iba a ser distinto a cualquier otro ser, sino que ese niño era hijo de Dios, era el Dios encarnado. Ahora, si recuerdan bien, cuando hablamos de la preexistencia de Cristo, así que voy a tener que recurrir a su memoria, si no tiene muy buena memoria, vea la prédica de la preexistencia de Cristo en Juan 1.1, ¿se acuerdan? En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En otras palabras, ese niño no es solamente un nombre más, ese niño era el Dios eterno encarnado, una criatura finita. Pero ¿cómo? Lo infinito, capsulado en lo finito. Ahí está. Y obviamente habíamos hablado de las declaraciones fundamentales del cristianismo. No sé si ustedes saben que hay cosas fundamentales en el cristianismo, pero hay una que es importantísima, que si tú no la crees, no eres cristiano. Y eso es que Jesucristo es Dios. Habíamos hablado en esa ocasión ya de esa declaración que se redactó, iniciado básicamente en el Concilio de Nicea en el 325, que decía lo siguiente: dice, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y tierra, de todo lo visible y lo invisible, y en un solo Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, engendrado por el Padre antes de todos los tiempos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, porque el que todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó de los cielos y se encarnó por el Espíritu Santo y María la Virgen y se hizo hombre. Y eso creemos. Si tú no crees eso, no eres cristiano. ¿Por qué? Porque ese es el fundamento del cristianismo. Ya te digo, si tú dices, es que yo no creo eso, no eres cristiano. Porque este es el fundamento, digamos, el pie inicial del cristianismo. El creyente cree que Jesucristo es Dios. Cualquier cosa distinta te aleja. Y había mencionado que dentro de esa declaración hay un punto crucial que marca la diferencia. Y es la expresión que dice ahí cuando el Señor fue engendrado, fue dado a luz. Dice ahí, creemos en un solo Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, engendrado. Y había hablado del término engendrado, básicamente. La pregunta era, cuando el Señor fue engendrado, fue dado a luz. Les expliqué que había tres posiciones que se creen donde el Señor fue dado a luz. Algunos dicen fue dado a luz en la eternidad pasada, otros dicen que fue dado a luz cuando se encarnó, y otros dicen que fue dado a luz después, cuando resucitó. Ya, para que digan, ¿cuáles son las tres? ¿Qué creemos nosotros? Creemos que Él nació cuando nació. ¿Y cómo es el ciclo? Cuando nació, cuando salió a luz, ahí salió como bebé, gritó como bebé, hizo todo como bebé. Ahí. ¿Por qué? Porque eso dice la Biblia. Ya decimos que fue engendrado al momento de nacer.
Y eso sería en Belén. La segunda persona de la Trinidad fue engendrada al momento de la encarnación y no antes de la encarnación. Puedo decir, la segunda persona de la Trinidad fue engendrada al momento de la encarnación, no antes. ¿De qué significa encarnación? Tomar forma de hombre. Eso significa tomar un cuerpo físico como hombre y nacer como hombre. ¿Cuándo pasa eso? Cuando hay concepción. Ahí el cuerpo empieza ¿a qué? A desarrollarse con todas sus facultades, ¿cierto? Por eso la mamá tiene que se alimenta por el cordón umbilical y empieza a crecer, ¿cierto? Y ahí empieza, no antes ni después. Ya, o sea, al momento de la encarnación y no antes. Pensar que fue antes sería pensar que el Hijo no es coeterno con el Padre y por ende no es Dios, de manera que lo que vemos en el Salmo 2, que habla de ese mismo pasaje, yo te he engendrado hoy, es una referencia mesiánica a Cristo y a la relación desde el momento de la encarnación. ¿Qué significa? Si creemos que Jesucristo estuvo en la creación del mundo, ¿cierto? Cuando se encarnó, ¿cambió su relación con el Padre? No. Lo único que pasó fue que cambió el medio. ¿Cuál medio? El cuerpo. Antes no tenía un cuerpo físico. Aquí sí. De hecho, uno de los padres de la iglesia, llamado Atanasio, antes del concilio de Nicea, en 325, ya creía eso. Dice, Atanasio dice, el Hijo es distinto de las cosas originadas, es decir, creadas. Es el único descendiente de la propia esencia del Padre. En otras palabras, él es Dios. Por ende, al hablar de la Trinidad, o específicamente de la deidad del Hijo, dice, el mismo dice, el Atanasio, así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer a cada persona distinta como Dios y Señor, la religión católica, no católica apostólica romana, por si acaso, hablando del término católico, término universal, todos los creyentes que han nacido en Cristo, a eso se refiere. Ya, la religión católica nos prohíbe decir que hay tres dioses o señores. No hay tres dioses ni hay tres señores, hay un solo Dios y un solo Señor, no hay más. Por eso dice, no se puede. El Padre no fue ni creado ni engendrado. El Hijo no fue hecho ni creado, sino que fue engendrado solo por el Padre. El Espíritu no fue hecho ni creado, sino que procede del Padre y del Hijo. Así pues, hay un solo Padre, no tres padres, un solo Hijo, no tres hijos, un solo Espíritu Santo, no tres espíritus. En esta Trinidad ninguno es anterior o posterior, mayor o menor que el otro, sino que las tres personas son en sí mismas coeternas y coiguales, y por eso debemos adorar a la Trinidad en unidad y al único Dios en tres personas. Eso hay que hacer. ¿A quién hay que adorar? A Dios. ¿A cuál? A Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu. A los tres. Los tres son dignos de adoración porque son Dios. Y ¿cómo se hace? Bueno, la Biblia dice que un día todos confesarán que Jesucristo es el Señor, ¿cierto? ¿Y qué va a hacer el Señor? Esa gloria se la va a dar al Padre, porque a Él le pertenece. Aunque todos adoren al Hijo, bueno, esa adoración que es al Hijo es al Padre y al Espíritu. Los tres participan y son dignos de alabanza y de adoración. Por ende, obviamente, ese pequeño niño que vemos a veces en digamos en Navidad, ¿cierto? Tan tierno, tan pequeño y frágil, que nacería de una mujer débil, que sería sin pecado, perfectamente justo, y que vendría para reconciliar consigo y por sí mismo a su pueblo, iba a nacer. Yo creo que si el Señor hubiese hecho eso en la actualidad, ni siquiera nosotros le hubiésemos creído. ¿Por qué? Porque no le creyeron ni los que tenían la Biblia en la mano. Teniendo la Biblia en la mano.
quién se le dieron los pactos, la promesa, la ley, los cultos y las promesas? Dice, no creyeron. ¿Yo creo que usted y yo hubiéramos creído? Si estábamos sin Dios en este mundo y sin esperanza. ¿No? Gracias a Dios que nos hace y nos reconcilia consigo mismo por Cristo, nos atrae, nos llama hacia Él. Si no fuese por Él, nadie de acá estaría sentado. Nadie. Si no fue porque el Señor te arrastró y te llamó con sus cuerdas de amor, olvídate que podrías estar sentado hoy escuchando, pensando, o siquiera sabiendo algo del Evangelio. Pero gracias a Dios que obviamente podemos ver cómo el Señor obra en la vida de los creyentes, cómo el Señor los atrae, cómo el Señor los rescata. Entonces, querido, esa es la realidad. Pero otra de las características que encontramos acerca del Señor, anunciadas por el ángel Gabriel, es que el Señor cumpliría en él las promesas hechas a David y obviamente por consecuencia a Abraham. ¿Cuál era la promesa? Mira lo que dice ahí. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Dice, ¿qué es eso? Bueno, eso es una promesa que se le dio a David, según de Samuel capítulo 7. Si recuerdan bien, en 2 de Samuel capítulo 7, el Señor, el rey David dice, tengo en mi corazón construir una casa a Jehová. ¿Cómo va a ser que el Señor va a estar en esta, diríamos, tabernáculo y no en una casa? Y el profeta le dice, bueno, haz lo que está en tu corazón porque el Señor está contigo. Dice, ok. Y en eso que iba a empezar a hacer la hora, dice, Dios manda al nuevo profeta, para. Tú no vas a hacer la casa. El buen deseo que tienes, le dice Dios, pero tú no vas a construir la casa, la va a hacer tu hijo. Y en eso que dice ese mensaje de Dios a David, dice, pero yo te voy a hacer 3 cosas a ti, yo te voy a prometer 3 cosas. Una, vas a tener una casa eterna, un trono eterno y un rey eterno, que se va a sentar en tu trono y va a gobernar para siempre. ¿Te pasa? Aquí Lucas dice, y el Señor, el ángel le dice, y el Señor Dios le dará el trono de David. En otras palabras, Jesús sería el hombre que se sentaría a reinar sobre su pueblo, instaurando nuevamente el gobierno de Dios sobre la tierra. Iba a instaurar la teocracia que el pueblo desechó cuando dijo queremos rey como las otras naciones. ¿De acuerdo? Si ha leído la Biblia, va a encontrarse en Samuel, decir que el pueblo de Israel se parece que se aburrió de Dios y dijo, no, queremos a alguien que nos represente, un Dios, un hombre físico, no Dios. ¿Y qué pasó? El Señor se enojó, ¿se acuerdan? Está mal. Bueno, acá Dios le dice, va a volver la teocracia. ¿Qué significa? El Dios eterno vuelve a gobernar sobre la tierra. Ahora, con ese término de teocracia, quiero decir 2 cosas, ¿ya? Y que debo mencionar porque se puede malentender. En primer lugar, con eso no estoy diciendo, y quiero ser enfático, no estoy diciendo que el Señor no reina. ¿Cómo es eso? Sí, no estoy diciendo que el Señor no reina en la actualidad y que gobierna en esta era. Al contrario, sé que el Señor reina y gobierna en todos los aspectos espirituales y naturales. ¿Lo hace? Sí. Pero no es a eso a que se refiere este texto. Ya, no es a eso. Lo que sí estoy diciendo es que lo mismo que hace de forma invisible, ¿cierto?, en el corazón de la gente, llevándolos al arrepentimiento y fe, lo hará de forma visible. ¿Qué va a hacer? Como dice ahí, se va a sentar en un trono visible en Jerusalén a reinar a las naciones de forma visible. La gente lo va a ver. Cuando dice, y todo ojo, ¿qué va a pasar con él? Cuando venga, todo el ojo lo va a ver. En la actualidad, ¿vemos al Señor físicamente? No, no lo vemos físicamente. ¿Sabemos que gobierna? Sí, gobierna. Pero acá dice, Él va a gobernar físicamente, va a bajar. Va a gobernar, va a instaurar su reino. ¿Por qué? Porque le pertenece a Él. ¿Cómo lo sabemos?
¿Se acuerdan de las genealogías? Ahora que vamos, por eso la idea es que se empiecen a recordar anteriormente. ¿Qué dice Mateo 1:1? Este es el libro de las genealogías de Jesucristo, hijo de David, a quien le pertenece el trono, el hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque básicamente la promesa hecha a Abraham es la base donde se instaura la promesa hecha a David. Si Dios cumple la promesa hecha a David de que él iba a instaurar un reino, una casa y un ser eterno, entonces se cumple la promesa de Abraham de que sería bendito sobre todas las naciones. Dios le daría la tierra y tenía una descendencia eterna. ¿Eso se va a cumplir? Se va a cumplir. ¿En la actualidad se cumple? No, porque no está gobernando físicamente, ¿cierto? No vemos el trono del Señor en Jerusalén sobre sus enemigos. De hecho, hay hartos enemigos de la cruz de Cristo y no han sido derrotados. Entonces quiero ser enfático en ese sentido, ¿ya? Entonces, mira lo que dice ahí, en el verso 33. Y reinará sobre la casa de Jacob. Por eso es visible. No es que es un reino no visible, no, es visible. ¿Qué va a hacer? ¿Va a reinar sobre quién? Israel. Por eso dice ahí, reinará sobre la casa de Jacob. ¿Por cuánto tiempo? Siempre. ¿Y su reino? Esa es la idea. Con eso se puede decir lo siguiente, y es que el reino del Mesías no puede estar limitado, no puede estar limitado solo y exclusivamente al hablar del gobierno espiritual. A veces hermanos creen, es que el gobierno solamente es espiritual, haciendo de esta era un milenio no literal. Dice, este es el milenio de Cristo. No, creemos que gobierna así, pero ahí no está prometiendo un milenio, un reino espiritual. Está hablando de un reino terrenal, físico, como el de David. Por eso es el reino de David tu padre. ¿Cómo es el reino de David? ¿Era físico o no? Sí. ¿Y el del Mesías va a ser físico o no? No, dice algunos. No, va a ser físico. Va a gobernar con vara de hierro. ¿Qué significa con vara de hierro? Imagínate si tu papá te pegaba con una varilla, ¿te acuerdas? Y cuando te portabas mal y sobre todo esas varillas delgaditas que salían sacadas del membrillo. Y dice, Señor, que me pegue con eso. Bueno, lo va a hacer con vara de hierro. Va a aplicar justicia de una vez y para siempre. Si dice no, y sí, no, dije, corto, se acabó. Así, eso es vara de hierro. No es que va a negociar, no, o sea, podemos negociar, no hay negociación, dije que no. Va a aplicar justicia, va a haber una justicia perdurable, porque el rey va a estar presente. Entonces, obviamente, el reino es un milenio, un reino literal, y que no necesariamente, y que no afecta el hecho de que se instaure el reino del milenio, el Apocalipsis capítulo 20. Las personas, hermanos, creen que el milenio de Apocalipsis capítulo 20 es un milenio no literal, es un milenio en realidad simbólico. Dice ahí que Satanás fue atado, en realidad no es que fuese atado en el estricto rigor de la palabra, fue restringido en su poder. El problema con esa declaración es que Satanás siempre ha sido restringido por su poder, desde esta era y desde antes de esta era. ¿Cómo lo sé? Job. ¿Se acuerdan? Que le dice, ¿qué le permite Dios hacer a Job? A Satanás. Ve y quita todo lo que tiene. O sea, Satanás no puede hacer nada si Dios no lo permite. ¿Eso no significa restringir? Sí. Si fuera así, Satanás está, entonces estamos en un milenio desde que Job está presente. Muchos años atrás, hace más de 4.000 años. Desde ahí la palabra que aparece que será atado es que no va a poder más engañar a las naciones.
Y eso es lo que dice Apocalipsis 20. No va a engañar más a las naciones por 1000 años. Su poder, diríamos, su poder demoníaco va a ser restringido totalmente, no parcialmente, totalmente. Va a ser total. Entonces, en ese tiempo el reino del Mesías va a ser un reino físico, literal, sobre la casa de Jacob y sobre los gentiles, donde todas las naciones van a rendirle culto al único Dios vivo y verdadero, quiera o no quiera. Y ustedes piensan que, no sé, que hay reinos que son duros. Ese reino para el impío va a ser duro, sí que va a ser durísimo. Entonces es ahí obviamente donde el Señor va a gobernar. De hecho, Lenski, el autor, dice lo siguiente: es importante saber lo que se quiere dar a entender por el trono, cuando habla del trono, por Basileu, que es gobernar, como un rey, y por ende Basileia, que es rey. La costumbre nos hace pensar en un trono terreno, un reino, un gobierno real como modelo para concebir el reino de Jesús, en una forma análoga. Para todas las cosas terrenas son apenas débiles. Son débiles sombras de los celestiales. Ellas no son el reino que son que son de este mundo. El reino terreno hace a su rey, y sin él no hay reino. O sea, básicamente, si no hay un rey, no hay reino. ¿Cómo va a haber un reino, si no hay un rey que represente ese reino? Y eso es lo que dice Lenski. Por ende, el rey va a venir de forma física, ha instalado su reino y por ende su gobierno sobre el mundo entero, querido. Y esa es la promesa que se le dio a Abraham, y esa es la promesa que se le dio a David. Todo el mundo va a ser juzgado por el rey, y todo el mundo va a ser gobernado por el rey. Todo. Entonces, una cosa importante, queridos, es que Dios siempre cumple sus promesas. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque fíjate, pasaron más de 700 años, donde después de que el Señor le dice a Isaías que un vástago iba a salir de la tribu de Isaí, que una mujer concebirá, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Pasaron más de 700 años y Dios cumplió su promesa. En una virgen llamada María, y que iba a concebir por obra de esposo. Más de 700 años. ¿Tú crees que Dios no puede cumplir eso? Lo que dice ahora, que el día va a reinar con vara de hierro, y todos sus redimidos van a gobernar con él y van a gozar con él eternamente para siempre. Y ya no va a haber llanto, ni dolor, ni aflicción. Amén. ¿Sí? Amén. No importa el tiempo. Nosotros siempre estamos propensos al tiempo, ¿no? Dijo Pedro, porque para el Señor 1000 años son como un día, y un día como qué. Básicamente lo que dice Pedro es: a Dios no le importa el tiempo. Él va al principio y al tiempo, y al final del tiempo como si fuese un segundo. Pero Él es fiel. Aunque pasen muchos años, Él va a cumplir su promesa. No solamente con su iglesia, sino con aquel hombre que una vez se le dijo: vete tierra de tu parentela y de la casa de tu padre. Él todavía está anhelando su promesa. Y un día se cumple. Y la espera. Y la ve. Y lo disfruta. Pero ahí está, confiando en su Señor, en la eternidad, sabiendo que Él siempre cumple su promesa. Entonces, obviamente, después de que el ángel hace todo este anuncio, María tiene preguntas, que es normal, típica mujer, ¿sí? ¿Qué hace una mujer cuando dice: vamos a hacer esto, y ya? ¿Y cómo va a hacer? ¿Y cómo lo vaya a hacer? ¿Cierto?
Siempre nos matan los sueños a los hombres. Digo, vamos a hacer, mamá. Yo a veces digo, vamos a hacer esto, no. ¿Y cómo lo voy a hacer si no hay esto? ¿Y cómo lo voy a ¿por qué hago fiesta? ¿Por qué no me deja volar un rato? No sé, y después me aterriza. No, ¿cómo? Porque, bueno, María era igual que todas las mujeres. Y mira lo que dice ahí, hasta con un ángel dice ahí, verso 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo sabía esto? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Buena pregunta. Típica pregunta. Por eso digo, típica pregunta de mujer. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo vas a hacer? Ciertas veces yo creo que los que hemos trabajado en cosas de casa, queremos, no sé, ampliar una casa, hacer algo. La primera pregunta, ¿y cómo lo vais a hacer? ¿Y tenéis plata? Lo voy a hacer así y uno tiene que explicarle cómo hacer la cosa. En vez de que la mujer confíe en su esposo, no, tiene que preguntar, ¿cómo? Y María igual. Y dice, ¿cómo va a hacer eso? Pues no conozco varón. Ahora, entendamos algo. ¿Por qué María hace esa pregunta? ¿Por qué? Porque 400 años sin revelación de Dios, sin ver una manifestación visible de su poder, en otras palabras, sin ver un milagro, era obvio que después de ese tiempo va a preguntar ya, ¿y cómo? A eso añádese que no significa que ella está dudando del ángel, porque ella nunca pidió un hijo, como lo hizo Zacarías con Elizabeth. Ella no está preguntando de una forma incrédula, ella está razonando lógicamente, ya yo creo lo que hace, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Porque no conozco varón, en otras palabras, es decir, no he tenido relaciones sexuales con José. De hecho, José ni siquiera está. ¿Cómo? Y fíjate, el ángel dice, respondiendo al ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser quien nacerá será llamado Hijo de Dios. Imagínate que el ángel se da el tiempo de explicarle el cómo. Te voy a explicar. Te lo voy a explicar, pero no sé si lo vas a entender, pero te lo voy a explicar. Dice, mira, primero, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Cómo es esto? Sí. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento la manifestación del Espíritu Santo era muy distinta a lo que hoy conocemos? En la actualidad se nos dice de las Escrituras que somos sellados, tenemos el sello de garantía de que es el Espíritu. En otras palabras, el creyente tiene en sí a un ser sobrenatural llamado Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros somos su templo, su morada. Y mora todos los días ahí. No es que a veces se escapa y dice, no, está muy pecador, me salgo de aquí porque está pecando mucho. No. Él se entristece cuando pasa eso. Él se apaga. Pero está ahí. En el Antiguo Testamento no era así. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre la persona y después se iba. Venía, se posaba sobre esa y se iba. Bueno, lo que está diciendo acá el ángel dice, básicamente, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, a estar contigo. Ahora, una cosa es ver la obra del Espíritu en María, o en cualquier creyente, o en este tiempo, en un creyente, pero otra cosa es ver su poder actuando. En María lo iba a hacer dando a luz un hijo. Dice ahí, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Las palabras, lo pongo como un ejemplo. En el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan de la Shekinah? ¿Qué es eso? Bueno, la Shekinah es la gloria de Dios que se posaba en forma de nube sobre el tabernáculo. Entonces, si han leído los primeros 5 libros de la Biblia, van a ver que a veces la Shekinah o la nube bajaba al tabernáculo y el pueblo se quedaba quieto. Cuando la nube subía, el pueblo caminaba. Y Moisés dice, al mandato de Jehová paraban, y al mandato de Jehová avanzaban. ¿Por qué? Porque ellos reconocían esa forma visible que es una nube, que es la presencia de Dios con nosotros, ¿verdad? Que estamos fritos. Nada que no, que voy a tirarme un pecadito por aquí. No. Pecáis como era. Así de decir. Porque estaba la presencia de Dios ahí con ellos. Y la forma que ellos lo veían era una nube. Ese es un ejemplo para que vean esto. Cuando dice ahí, y el poder del Altísimo te cubrirá con sus sombras, para que se hagan la idea, es como si viniera esa nube sobre María con su poder y engendrado un ser sin concepción de hombre. Dice, ¿cómo es eso?
Bueno, se lo pongo de este ejemplo. Todo eso es del Espíritu Santo, fíjese. Ha soñado, es obra del Espíritu Santo. Dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo es Génesis 1? Dice, ¿qué dice Génesis 1? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En otras palabras, la idea de se movía es que revoloteaba como un ave que se sienta en un agua. ¿No has visto el agua? Las aves que se posan en el agua y empiezan a moverse, a chispotear, que empiezan a mover el agua, así a moverse para bañarse. Esa es la idea. El Espíritu Santo en Génesis 1 hacía ese movimiento y creaba al mandato de Dios el Padre. Por lo tanto, lo que está haciendo aquí es la misma idea. Es que el Espíritu Santo con su poder va a engendrar un ser distinto a cualquier ser de carne y hueso, pero con dos naturalezas, humana y divina. Ahora, ¿cómo lo hace eso? Que ni me pregunte porque no tengo ni la mínima idea. Por eso dice ahí, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual, por tanto, también el santo ser no es cualquier ser más, no es un hombre más, ese hombre ya es pequeñito que van a ser el santo. Será llamado Hijo del Altísimo, porque fue engendrado por Él. Él le puso un cuerpo, le diseñó un cuerpo y lo mandó en ese cuerpo, en esa cápsula, para ser como nosotros. Por eso te decía, si tú piensas que vas a estar cansado, que ya está aburrido de esta vida, querido, y que más encima tenés que ir a trabajar, con todos los achaques, ¿cierto? El Señor también sabe lo que es Él. ¿Tú crees que no se cansaba? Él se cansaba. Se cansaba como cualquier otro hombre. Y hay tantos ejemplos en la Biblia que muestran que él se cansaba, al punto de que una vez en una barca, ¿se acuerdan? Dice que él estaba tan cansado que se echó a dormir. Literalmente no es que se echó, se desplomó, literal, lo echaron y ya estaba ahí todo casi, no sé si te ha pasado que, sobre todo con los hijos que tienen un sueño profundo, lo pueden mover para allá, para acá, y no hay terremoto que lo despierte, esa es la idea. Estaba ahí. Peso muerto, como digamos en Chile, ahí está. Así estaba el Señor, se cansaba, como tú y como yo. A punto máximo, ya al punto de que ni la tormenta lo despertó. Por eso le decían, maestro, vamos a morir. Y dice, ¿cómo? Hombre, de tu café. Cállate, emudece, se acabó. Y le dije, me están molestando por eso. Ahí es la idea, querido. Por eso, todo esto que vemos acá es obra del Espíritu, obrando en María, y diciendo que este hombre sería santo y será llamado Hijo de Dios. Ahora mira el verso 36, y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Ahora, eran parientes, más o menos no tan cercanos, pero sí se conocían. Y dice, ella también ha dado luz. Y lo más seguro es que María sabía que Elizabeth era ¿qué? Estéril, no podía tener ¿qué? Yo me imagino a María así, ¿cómo? Sí, Elizabeth, la que yo creo que tú sabes que es estéril, ¿cierto? Sí, ya no va a ser estéril. Va a tener un hijo llamado Juan. Y para aquí el ángel dice, ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la cual llamaban estéril. Fíjate la razón que el Señor da, porque nada hay posible para él. En otras palabras, si Elizabeth fue capaz de concebir donde no había nada ni esperanza, yo voy a cumplir también lo que te dije, que van a hacer de ti un ser llamado Hijo de Dios, pequeño, frágil, humano, pero Dios hecho carne. ¿Por qué? Porque nada es imposible para ti. Para nuestra mente hay cosas que son humanamente imposibles, no se pueden dar. Para Dios no. Para Dios las cosas imposibles son sus cosas donde Él muestra su poder. A veces más de uno de nosotros ha dicho, Señor, es que no puedo.
Esa es la idea, que a veces creo que el Señor nos lleva a decir no puedo, para que puedas descansar en Él y decir yo sí puedo. Por fin, te demoraste en venir. Hay una ilustración que muestra que vio un niño una vez y el padre le dice, mira, ¿ves esa roca que está ahí grande? Sí, dice el niño, muévela. El niño pequeño va y empieza a moverla, o tratando de moverla. Un ratito, llega 5 minutos, tardando un minuto, se movía ni un milímetro la piedra. Y mira a papá y papá dice, muévela. Yo, dice, ya, trataba de empujar, y no la movía ni un milímetro. Llevaba 1 hora ahí, ya estaba frustrado ahí, cansado, frustrado. Y el padre y el papá le dice, pero muévela. Dice, pero es que no puedo. No puedo moverla. ¿Qué más tengo? El padre dice, ¿pero me quieres a mí? ¿No me has pedido ayuda? Y creo que a veces somos igual, ¿no? Dios dice, hazlo. Y dice, ya lo voy a hacer. Y cuando ya estás pegado, estás todas las rodillas peladas, ¿cierto? Ahí después decimos, Señor, es que no puedo. Y Dios te recuerda, hey, de aquí, si quieres te ayudo. Estoy a tu disposición. 24/7. Pero tú no me pides ayuda. Y como no me pides ayuda, te dejo hacer las cosas solo. Y cuando quieras pedirme ayuda, acá estoy. Querido, haz lo posible y déjame lo imposible. Es lo mejor. Porque así descansas en Dios, no en ti. Estamos tan acostumbrados a que queremos hacer las cosas nosotros, por nosotros, que se nos olvida que tenemos un Padre que hace aquellas cosas que no podemos, que nos capacita, nos fortalece, nos anima, nos conforta para hacer lo que debemos hacer. Estamos tan tercos a veces que creemos que con nuestras fuerzas vamos a llegar lejos. Olvídate. Entonces el ángel le dice, bueno, porque nada es imposible para Dios. El verso 36, para terminar, entonces María dijo, he aquí. Otra palabra, ese aquí es muy particular de Lucas. Es una palabra griega que es ido, que significa mirar. Por tanto, presta atención. Dice, he aquí, mirad, la sierva del Señor. La palabra sierva es esclavo. He aquí, la esclava del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En otras palabras, que digo, yo estoy en los brazos del Señor. Y Él haga de mí lo que muy parecido a lo que Isaías dijo. ¿Se acuerdan? Venme aquí, envíame a mí. Estoy dispuesto a lo que sea. No importa el costo. Aquí vamos a María. Y dice, ¿y cuál sería el costo de María? Cargar con un estigma social. Ser llamada adúltera, ser tratada como tal. Y a eso fíjense que ni siquiera preguntó por José. Pero ven ahí que María dijo, ¿José qué va a pasar? ¿Me va a matar José? ¿Va a pensar que lo engañé? ¿Me van a matar? Porque eso decía la ley. ¿Qué creen que ella no sabía el costo? Ella sabía perfectamente lo que está diciendo. Y ella dijo, hágase conmigo lo que el Señor quiere. Como diría, soy carta blanca. Escribe lo que tiene que escribir. Y a eso voy a hacer. Lo lamentable es que a veces nos falta ese carácter, ¿cierto? Y María, hágase conmigo como el Señor quiere. Señor, acá estoy. Aquí está mi vida en blanco. Escribe. Dime, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Para dónde voy? ¿Qué quieres de mí? Eso voy a hacer. No importa el coste. Porque eso sé que va a ser lo que tú quieres y voy a hacer. No hay más
gran privilegio que tuvo María de engendrar al Salvador del mundo. Y podría haberse vanagloriado ella, ¿sí? ¿Viste? Yo, este pechito consiguió eso. Pero ella dijo, no, no soy digno. Soy una sierva del Señor, nada más. Una más, entre todas las demás. Que se me otorga este privilegio a mí, es solo gracia del Señor. Nada más. Querido, solo piensa en tu vida. Y mira, si bien esta mujer tuvo que cargar, como dije, con el estigma social, ¿qué estarías dispuesto a hacer por el Señor? Tú. Y a veces uno analiza lo bien, porque uno dice, esto, sí, analízalo, piénsalo. Ya como Pedro, Señora, te voy a acompañar hasta la muerte. Y cuando se vio los que hubo, dijo, no sé quién es, no sé. Piénsalo. Y sé honesto contigo. Y contigo mismo. Si el Señor te mandara a hacer algo hoy, lo haría. Si el Señor te dijera, haz esto, deja eso, lo haría. Es algo que podemos aprender de María, que fíjate, ¿cuánto habrá durado la conversación? 5 minutos, 10 minutos, al máximo. Pero una cosa sí vemos del corazón de María, que ella dijo, hágase conmigo, como el Señor quiere. ¿Y tú? Es algo que hay que reflexionar, pero también saber que gracias a eso que María determinó, nació el Mesías. Y hoy disfrutamos y gozamos de que vino de una mujer llena de pecado. Y hoy, por la sangre de ese sacrificio inmaculado, somos hijos de Dios. Qué gozo, ¿cierto? Qué alegría saber que hoy, un día como hoy, el Rey de Reyes se levantó de los muertos para reinar, para hacer la voluntad del Padre y para rescatarnos de nuestra mala, vana manera de vivir. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu cuidado, por tu misericordia, porque nos bendices, nos ayudas, y gracias por todo lo que haces, Señor. Te alabamos por todo lo que has hecho en estos días y te pedimos en esta hora que seas tú obrando, Señor. Gracias por este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén.